Y nada, ya para rematar este periodo de dominación hispano-musulmana en la ciudad de Sevilla, pues como no tenemos que hablar del siglo XIII, concretamente del 1248, que esta fecha sí es muy importante que la recordéis, al igual que la invasión musulmana en el 711, en 1248, estos 500 años después, que acaba el Islam en la ciudad de Sevilla. Recordad también lo que os dije en clase, que había que diferenciar perfectamente entre el conflicto político y el conflicto religioso. El fenómeno religioso se conoce como reconquista, como devolución del cristianismo a lo que sería la ciudad que durante 500 años había estado con otra religión. Pero políticamente hablando, se habían producido enfrentamientos en toda la península ibérica, independientemente de la religión. Ya os he dicho en vídeos anteriores que se enfrentaban los musulmanes contra los musulmanes, los cristianos contra los cristianos, que dependiendo de la situación se aliaban reinos cristianos con los musulmanes para luchar contra otro musulmán y viceversa. O sea que políticamente hablando es una cosa y religiosamente hablando no tiene nada que ver. Yo os voy a hablar que en 1248 el ejército de Fernando III de Castilla tiene soldados cristianos, pero también lleva soldados musulmanes de Granada que se quieren vengar de los de Sevilla por las guerras de los años anteriores. Entonces, políticamente hablando, ya os digo que se puede hablar de una conquista castellana o de una conquista militar, pero religiosamente hablando, se habla obviamente de reconquista porque se devuelve el cristianismo a la ciudad de Sevilla. Ya sabéis que Sevilla había tenido cristianos durante prácticamente 700 años antes de que llegaran los musulmanes y de forma oficial Sevilla fue cristiana desde el año 325 con el emperador Constantino hasta el 711. Entonces estamos hablando de muchos siglos, estamos hablando de cientos de años de cristianismo antes de que lleguen los musulmanes, aunque ahora se empeñen constantemente en inventarse y en reescribir lo que se conoce en historia como retroalimentación dogmática, de que hasta que no lleguen los musulmanes aquí no hay absolutamente nada. Bueno, pues estamos hablando de miles de años de historia antes de que lleguen los musulmanes en Sevilla. Ya hablé de la fundación de los fenicios en el siglo VIII antes de Cristo, de los siglos que tuvieron los romanos, tanto los romanos de la República como del Imperio, y religiosamente hablando, pues lo que os he dicho antes. Pero una cosa es el fenómeno religioso conocido como reconquista, reconquistar un territorio que había sido arrebatado en el 711, y otro ya es el tema de la conquista castellana, la conquista de Fernando III, que va con su ejército de sus territorios. Aquí no participan para reconquistar Sevilla ni los aragoneses, ni tampoco los del Reino de Navarra, ni vienen soldados de Francia, de Inglaterra. Hay algunos de la Orden de San Jorge, de ahí que se queda el nombre de Castillo de San Jorge, pero ya está. O sea que vamos a diferenciar bien los dos aspectos que aquí os estoy explicando y nada más. Simplemente el asedio duró unos meses y el famoso 22 de noviembre del 1248 se rinde la ciudad almohade de Sevilla por el asedio que está cometiendo este Fernando III y en el siglo XVII se canoniza a Fernando III de Castilla y se convierte en San Fernando, el patrón de la ciudad. Está enterrado en la Catedral de Sevilla, en la Capilla Real, y se puede todavía visitar el féretro, la tumba, que la abren en mayo, el día de San Fernando precisamente, para que se pueda ver y se pueda visitar la famosa cara, la famosa momia que os estaría poniendo en pantalla en clase si os lo estuviera explicando. Pero ya os digo, marca un antes y un después. Y la Virgen que acompaña en la conquista de la ciudad a Fernando III de Castilla es la famosa Virgen de los Reyes, la patrona de la archidiócesis de Sevilla. Y cuando procesiona el 15 de agosto, por eso el palio que lleva en lo alto lleva los escudos de Castilla y León. Por eso los escudos de Castilla y León están en la Capilla Real de Sevilla y también decorando siempre todo lo que tenga que ver con la Virgen de los Reyes porque tiene relación con este Fernando III de Castilla. Que no haya confusión con Fernando el Católico, que Fernando el Católico es rey de Aragón en el siglo XV, el marido de Isabel la Católica. Este rey de Castilla en el siglo XIII. Y al poco de conquistar la ciudad, después de ese 1248, precisamente en el 1252, 4 años después, fallece. O sea que sobre la cristianización de la ciudad
y los cambios que se producen en Sevilla. Eso os voy a hablar mucho más largo y tendido en el siguiente tema, que es el de ya su hijo, el famoso príncipe Alfonso, el que después vosotros conoceréis ya con el nombre de rey Alfonso X el Sabio. Así que nada, a ustedes.